Primero de Tesalonicenses es una epístola que es exhortación y enseñanza. Porque Pablo avisa y anima a la gente referente a unos temas importantes. Por ejemplo, vamos a ver en esta epístola la apologética, o sea, cómo defender nuestra fe. Vamos a ver también el tema de cómo es una iglesia saludable. ¿Cómo es una iglesia saludable? Número 3, vamos a ver cómo deben portarse los pastores. Número 4, vamos a ver la escatología. Escatología, eso es cuando te sacan las muelas, ¿no? No. Escatología es el estudio de los últimos tiempos, los últimos días. O sea, el estudio de la segunda venida de Cristo y todo que tiene que ver con eso, ¿no? Y número 5, la obra misionera. Cómo predicar o proclamar las buenas nuevas. Es una carta escrita a los tesalonicenses, pero no solo es para ellos, porque hasta Pablo lo dice también en capítulo 5, el versículo 27, cuando dice, les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Pablo quiere exhortar, animar a los cristianos en Tesalónica, sabiendo que ellos están siendo perseguidos y están sufriendo. Y como hemos dicho, ¿quién mejor para hacerlo que Pablo? Pero me gusta porque Pablo escribe a una iglesia. Y una iglesia que es una iglesia nueva. Es una iglesia bebé en la fe. La palabra iglesia es una palabra secular en su tiempo de Pablo. La palabra iglesia es eclesia en griego, que simplemente significaba para los romanos, los griegos, la asamblea. Pero Pablo agarra esta palabra y la usa para describir qué es lo que pasa entre nosotros como cristianos cuando estamos juntos, ¿no? O sea, cuando Pablo lo usa, habla de los llamados de Dios o por Dios que han sido llamados para salir del mundo y servir a Cristo. Salir del mundo, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Ya no vivir como los del mundo estando en el mundo. Los que comienzan a alabar al Señor con sus vidas. Claro que existe la iglesia universal. Qué bueno que no somos una iglesia cristiana, ¿no? Qué bueno que tenemos hermanos en muchos sitios del mundo. Por si acaso, Pastor Randy de Kenia nos manda saludos. Y dice que están orando por nosotros todos los días. Hay que orar por Pastor Randy también en Kenia. Pero también Pablo habla de una iglesia local. Eso es muy importante porque Pablo amaba a la iglesia. Cristo ama a su iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia. No sé qué es lo que está pasando. Leo artículos a veces dejo de leerlos, pero en estas últimas semanas he leído no sé cuántos artículos, he visto cuántos artículos de gente que dice que es gente cristiana, pero ya no quiere nada que ver con la iglesia. Y hay gente que vive por aquí cerca, hay una señora que viene aquí a la iglesia, que vive aquí cerca, y me dice, Brian, hay un montón de cristianos que viven por este barrio, ya no van a ninguna iglesia, porque dicen que están cansados de la iglesia. Y cuando yo pienso en eso, y muchas veces lo dicen, y lo hacen sentir como algo muy espiritual. Claro que yo lo veo así. Además, la iglesia la iglesia primitiva no era nada como la iglesia de hoy día, Yo me quedo pensando en mi propio testimonio. Ustedes ya han escuchado eso varias veces, ¿no? Que 3 años dejé de congregarme porque veía tantos problemas en la iglesia, tantos pecadores, hasta el día que Dios me habló y me dijo, Brian, claro que hay problemas en la iglesia. Claro que sí. La iglesia no es perfecta, pero yo la amo. Y además me dijo, Brian, yo te pedí a ti amar a tus enemigos y tú ni siquiera amas a tus hermanos. ¡Oh! Wow, Señor. Comencé a buscar iglesia. Y aquí estoy hasta el día de hoy. ¿No?
Cristo ama a su iglesia. Pablo amaba a su iglesia. Y ahora te pregunto a ti, ¿amas a la iglesia de Cristo? Y cuando yo digo la iglesia, no me refiero al culto, menos al edificio. No, esa iglesia no la amo porque, mira, la pared está mal pintada. No, me refiero a las personas. ¿Amas a la iglesia? Es curioso porque quizás en unas semanas vamos a profundizarnos más en eso, pero ¿se han dado cuenta que Cristo, casi como herramienta del evangelismo, nos manda celebrar la Santa Cena? Porque al final, después de celebrar la Santa Cena, Él dice, esto lo hacen en memoria de mí, y así proclamen mi nombre hasta que yo venga, hasta que yo vuelva. Entonces lo que Pablo o lo que Cristo está enseñando ahí, que una cosa que realmente es una herramienta para evangelizar al mundo, es cuando el mundo ve que nos amamos tanto y que hay unidad entre nosotros. Por eso, ¿amas a la gente cristiana? Bueno, estamos hablando de la iglesia de los tesalonicenses. No es la iglesia de los corintios. ¿Qué iglesia o qué tipo de iglesia vamos a hacer? Depende de ti. Depende de nosotros. No podemos decir, claro, no, depende de ti. Aunque entendemos que esta palabra de Dios que estamos estudiando y que tenemos que aprender y aplicarla a nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestras vidas personales, es muy importante ver cómo Pablo nos enseña acerca de lo que Dios hizo en esta iglesia de los tesalonicenses. ¿Ok? Y ahora, ¿a dónde voy con eso? Si Cristo murió por su iglesia y ama a su iglesia, también podemos decir que Cristo usa la iglesia para alcanzar a la gente para Cristo, para su reino. ¿Y por qué decimos así? Porque Cristo no nos mandó solo predicar, sino ir y hacer discípulos. ¿Dónde se hace discípulos? En la iglesia. Es en la iglesia donde comenzamos a aprender a usar nuestros dones, las cosas que tenemos para el Señor. Es en la iglesia donde recibimos la palabra del Señor. Claro que podemos ir a la playa y alabar al Señor. Quizás alabar al Señor en la playa es más bonito que hacerlo aquí. Pero no podemos servir al Señor y no podemos ser discípulos de Cristo en la playa. Bueno, no solo en la playa, ¿no? Por eso es importante entender qué es lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Esta iglesia de los tesalonicenses recibió la palabra y después de 3 semanas Pablo es expulsado de su ciudad y ellos se quedan ahí sin líder. Bueno, más o menos. Lo que ellos habían aprendido seguramente en 3 semanas es que tenían un líder, el Señor. Y seguramente ellos aprendieron a orar juntos, predicar el evangelio juntos, amarse los unos a los otros. Y por eso Pablo, viendo que claro que necesitaban más instrucción, les envía unas cartas. También más luego va a enviar a hombres para capacitarlos, para apoyarles. Pero ¿a dónde voy con eso? Si Dios usa la iglesia para alcanzar al mundo, ¿qué podemos hacer nosotros? Siendo guiados por el Espíritu de Dios. Claro que depende de Dios, pero también depende de nosotros. Por eso yo estoy orando, y yo les invito a orar conmigo, para que en los próximos 2, 3, 4 años quizás, que podamos fundar unas 3, 4, 5, 6 iglesias más.
Sí, requiere sacrificio, pero no una carga. Pero Brian, no tenemos pastores capacitados y listos todavía. Bueno, quizás Dios no ha levantado líderes aquí capacitados porque Dios sabía que no era necesario. Pero quizás cuando tomamos un paso de fe, Dios va a decir, voy a tomarlos en serio. ¿Me entienden? Además, igual que en lo que pasó con los tesalonicenses, es que ellos solitos aprendieron. Iban creciendo. Y nuestra idea es una idea, estamos orando y Dios nos va a mostrar poco a poco, vamos a ser muy flexibles, es no alcanzar a individuos, sino alcanzar a grupos o alcanzar a familias. Entonces la idea es que cuando una persona entrega su vida a Cristo, vamos a ver cómo podemos fundar una iglesia muy cerca de donde vive esa persona o hasta en su casa, con su propia familia, si Dios lo permite, o algo así. Pero Brian, no va a funcionar así siempre. Yo sé. Pero si no intentamos, como dice ese programa, ¿no? Que hace unos cuantos años, vale la pena soñar. Leí esta semana la historia de un hombre que en el año 2004, era narcotraficante. Estaba vendiendo drogas e hizo un maltrato con un hombre. El hombre le buscó con su amigo reclamando. Y ese hombre le pegó al hombre que le estaba reclamando. Y su amigo le pegó a él también. Y no sabía que su amigo tenía pistola. Y su amigo sacó su pistola y lo disparó en la cabeza. Casi se muere ahí. Y dice que cuando estaba en la ambulancia yendo al primer hospital, porque al final se quedó en 3 hospitales distintos, que el paramédico era cristiano. Y él estaba ya casi inconsciente y no podía casi responder. El paramédico le dice, sabes que vas a morir, ¿no? Te quedan unos minutos nada más, te vas a morir. ¿Conoces a Cristo? Y no puede responder. Y el hombre le dice, si tú quieres recibir a Cristo, abres y cierras tus ojos. Y hizo así. Dice, ok, vas a repetir después de mí en tu mente esta oración. Y ahí con la bala en su cabeza, recibió a Cristo en la ambulancia. Supuestamente iba a morir. Bueno, un milagro. Cuando vivió unos días, los médicos decían que iba a terminar en estado vegetal. Pasando, no recuerdo bien, pero como 59 días, algo así, salió del hospital. Y se mudó a su ciudad natal otra vez para escaparse de la droga, etc. Los médicos le habían recetado medicamentos para el dolor. Dice que no calmaba el dolor de esas pastillas. Y un día, en un momento de debilidad, con mucho dolor, salió a la calle a buscar drogas para apoyarle con el dolor. Y dice que llegó a donde pasaba un tren por ahí y hombres estaban predicando el evangelio. Y le dijeron, mira, un hombre profetizó sobre él, no lo conocía, y decía, mira, Dios tiene un plan para ti, Dios te va a usar como pastor y tú vas a plantar iglesias. Ven con nosotros, te ofrecemos un lugar donde vivir. Y pasó un año viviendo con ellos, aprendiendo la palabra de Dios. Eso fue en 2006. Y desde el año 2006 hasta el año pasado, este hombre, con la bala en la cabeza, solo ha fundado 30 iglesias. Solo 30. 2006 hasta 2014. Yo no estoy diciendo que el número 30 es un número mágico. Tampoco no estoy diciendo que 3 semanas es un número mágico. Que vamos a predicar de 3 semanas y esa es la fórmula, ¿no? 3 semanas y nos vamos. No estoy diciendo eso. Depende del Espíritu Santo. Pero la mejor forma de alcanzar a la gente para Cristo es hacer discípulos. Y la mejor forma de hacer discípulos es formar iglesias. Y la mejor forma de formar iglesias es depender del Espíritu Santo
y estar dispuestos a sacrificar, tomar pasos de fe. Sí sé que somos una iglesia pequeña. Sí sé que nuestros recursos son muy limitados. Sí sé que van a entrar muchas dudas. Pero sí sé que podemos orar. Sí sé que podemos ayunar. Sí sé que podemos tomar pasos de fe. Sí sé que hay hombres aquí que Dios es capaz de usar como los que van a ser futuros líderes y quizás pastores en otras iglesias, tanto aquí en Lima que en provincia y hasta los confines de la tierra. Sé que estamos en los últimos días y sé que Dios es capaz de madurar a un hombre en corto tiempo. Porque lo vemos en la Biblia. ¿Eres chato? Quizás tú serás nuestro Zaqueo. Discúlpame. Pablo necesitaba a sus compañeros. Tú también necesitas a tus hermanos en la fe. Quizás lo que estoy diciendo acerca de plantar iglesias no te importa en este momento, porque tú estás tan mal emocionalmente, económicamente, o estás enfrentando problemas tan grandes que tú ni piensas en iglesias y cosas así. Pero lo que tú necesitas es oración hoy día. O quizás en tu caso, Dios te ha dicho, mira, tú no amas a mi iglesia. Tienes que amar a mi iglesia. Y tú tienes que hacer unos ajustes en tu vida. Tú tienes que arrepentirte. Quizás en tu vida tú no estás tomando pasos de fe y por eso tú no ves las maravillas de Dios en tu vida. Tu vida en la fe casi ya no existe. Es una rutina lo que tú estás viviendo y nada más. O quizás tú eres todo lo contrario. Cuando yo estoy hablando de formar iglesias, etc., y tú estás diciendo, 6, muy poco, Brian. Mejor 16. Porque tú estás con tantas ganas. Estás diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Bueno, no sé qué es lo que está pasando en tu corazón. Pero sí sé que Cristo dijo que su casa será una casa de oración. Y queremos que nuestra casa también sea una casa de oración. Al final, lo que Dios ha puesto en mi corazón es terminar el culto, Dios mediante, orando. Lo que vamos a hacer es formar grupos pequeños. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y si tú necesitas oración por algo que no tiene nada que ver con la predicaría, no importa, vamos a orar por ti. Porque tu vida nos importa. Porque tu vida le importa a Cristo. Cualquier cosa. Pero en grupos de 3 o 4 personas vas a poder compartir un poco de tu vida si tú deseas. Y si estás pensando, ay, pero Brian, yo soy nuevo aquí, no sé orar. ¿Cómo oro? ¿Qué digo? Bueno, vas a comenzar algo así. Vas a decir algo como, gracias Señor porque hoy día he desayunado rico. Eso puede ser tu oración para comenzar. Y eso es todo lo que tú tienes que decir. O quizás tú vas a abrir tu boca pensando en decir, Señor, aquí estoy, no sé qué decirte, pero y Dios va a poner en tu boca palabras que tú tienes que decir. Igual, cuando los demás están orando, tú vas a escuchar lo que ellos dicen y tú vas a orar con ellos. Les pido oraciones breves, por favor, para no desanimar a los nuevos. Mostrarles el amor. Que no seamos muy religiosos. Espirituales sí, pero no religiosos en ese tiempo de oración. ¿Ok? Y si veo que ya están terminando, al final vamos a terminar alabando al Señor. Pero si seguimos orando, la mayoría, vamos a terminar con cada grupo terminando cuando quiere. ¿Ok? Vamos a formar los grupos, 3 o 4 personas, hombres con hombres y mujeres con mujeres, por favor.